Iniciamos nuestro módulo 2, nuestro tema 1, y para ello, entonces, nuevamente abrimos nuestro Excel y vamos a trabajar aquí en nuestro Excel. La forma de introducir datos. ¿Cómo introducimos datos nosotros a nuestra hoja de cálculo, a nuestro libro, a nuestra hoja activa? La hoja activa que tenemos en este momento se llama ECAN 1 y nos vamos a ubicar en la celda A1 y vamos a introducir datos. Entonces acá, Carlos, Andrés en la celda A2, Felipe, Adriana, Marcela, Gerardo, Paola, ¿listo? Y vamos a introducir edades de cada uno de ellos. Listo. Hemos introducido las edades de cada uno de ellos. Ok, entonces, vamos en este momento a ver nuestra primera fórmula. Nuestra primera fórmula es la de sumatoria. ¿Cómo funciona? Es el sumar todos estos valores y que nos dé un resultado en este. ¿Listo? Entonces, tenemos dos formas muy prácticas. La primera es que cuando conocemos la fórmula la llamamos, entonces venimos y le decimos igual suma dos paréntesis, seleccionamos la celda B1 y dos puntos y vamos hasta la celda B7. Ahí nos daría la sumatoria. ¿Listo? ¿Cómo es? B1 a B7. Entonces, borramos esto. Quiero que lo identifiquen, que esta es la B1 y esta es la B7. Esa es la forma cuando nosotros utilizamos nuestro teclado. Seleccionamos de dónde a dónde. Es importante conocer la fórmula y le damos Enter. Pero hay otra fórmula que es en esta pestaña de inicio, acá en donde dice edición, viene algo acá que ustedes están viendo. Si lo observan, es la sumatoria, es la suma automática. Si ustedes le dan clic sobre la suma automática, él les hace lo mismo que escribimos con el teclado, pero se los hace ahí y ya les permite sumar. ¿Listo? Entonces, inicio, vamos acá a edición y en edición seleccionamos ¿qué? Sumatoria. ¿Listo? Pero eso es para sumar valores. Otra forma práctica es llamando la fórmula acá. Entonces nosotros seleccionamos acá, le decimos que vamos a utilizar la suma y le decimos de dónde a dónde. ¿Listo? Él nos lo está tomando del B1 al B7 y le decimos aceptar. ¿Listo? Lo mismo. Creo que hasta el momento es práctico, es entendible. Ya, nosotros hemos visto la forma como introducimos la fórmula desde el teclado, la forma como lo hacemos desde la ayuda rápida del icono de sumatoria o la forma como lo hacemos desde la barra de fórmulas llamando la fórmula. ¿Listo? Pero esto no termina ahí. Hay otra forma, acá hay otra fórmula que podemos utilizar y es promediar las edades. Entonces, nosotros podemos llamar la fórmula promedio y ella nos va a promediar las edades. El promedio de edades de los amigos que acabamos de introducir es de 36 años. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Nos paramos ahí donde dice la fórmula, donde dice, perdón, la sumatoria. Al lado derecho hay una pestañita para abrir, tú la abres y vienes acá y dice promedio. ¿Listo? Y le das Enter. Entonces ahí lo que nos hace es promediar los valores que acabamos de introducir. Otra fórmula que podemos utilizar dentro de de sumatoria es la del máximo o la del mínimo, que nos diga cuál es el mayor y cuál es el menor. Acá, por ejemplo, el mayor entre ellos es 67, es decir, Marcela. Y nos lo pone en la parte de abajo. También podemos buscar
ahí mismo el menor y nos lo va a dar, que es 12, que es Gerardo. ¿Listo? Hasta este momento estamos utilizando fórmulas de forma sencilla. Eso para que lo tengamos en cuenta. Que podemos introducir valores en cada celda, podemos hacer cálculos matemáticos, podemos hacer un sinnúmero de operaciones y hoy estamos viendo la sumatoria. ¿Listo? ¿Cómo modificamos? Es decir, nos quedó mal el valor de Gerardo. Gerardo no tiene 12 sino 13. Entonces vamos con el mouse, nos paramos sobre la celda y escribimos 13 y damos enter. Otra forma es que Gerardo, venimos acá, le damos clic, borramos, damos el número que nos hace falta y lo modificamos. ¿Listo? ¿Entendido? Eso para modificar. Resulta que no queremos que Paola nos sobra, entonces lo que hacemos es borrar de forma sencilla con suprimir. Nos paramos sobre la celda y le damos suprimir. ¿Listo? Eso para borrar los valores dentro de una celda. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos un valor numérico, por ejemplo, tenemos el ejemplo que estaba ahí, 1.000.000, nosotros podemos que asignarle que nos represente como número numérico de pesos. Entonces venimos acá en número y acá en número nosotros le decimos que lo pase a pesos. Entonces él automáticamente nos lo convierte en una expresión numérica de peso. ¿Listo? Eso para que lo tengamos presente. Nosotros también podemos introducir el millón de esta forma o de esta forma, poniendo nosotros mismos los puntos. ¿Listo? Pero la forma más práctica para evitar que uno vaya poniendo los puntos, ustedes escriben los valores, le dan enter. Ya los teníamos. Entonces, por ejemplo, ahí. Y vienen acá donde dice estilo millares. En estilo millares, si ustedes le llegan a dar clic ahí en estilo millares, automáticamente se lo pasa a miles. ¿Listo? Y podemos acá o aumentar los ceros o disminuirlos. Cuando les digo aumentar los ceros o disminuirlos, hablo de los ceros a la derecha, es decir, los ceros después de la coma, es decir, los decimales. Si nosotros queremos 2 decimales, ahí están 3 decimales, 4 decimales, o por el contrario, si nosotros deseamos un número cerrado. Vamos a escribir un número cualquiera con decimal. Sí, ahí está con decimal, pero sin millares. Pero si yo lo paso a millares, él automáticamente me lo va a seleccionar. Si yo le digo que lo quiero redondeado, o si lo quiero redondeado, ¿el qué? En primera instancia, el 7 nos lo va a aproximar, el siguiente número lo va a aproximar a 9. ¿Listo? ¿Se dan cuenta? Miren. Y si yo ese 9 lo quito y dejo solo en valor entero sin decimales, entonces pasaríamos de 977.876,9 a 967.877. ¿Listo? Esto es sencillo, no es complicado. Nosotros estamos utilizando números, pero acá ustedes también se fijan que podemos utilizar textos. ¿Listo? Y es importante definir el tipo de texto, perdón, el tipo de número o el tipo de funcionalidad que tiene cada celda. Para nuestro caso, en este momento, nosotros lo tenemos en general, pero podemos decirle que es número, moneda, contabilidad, una fecha larga, la hora, porcentaje, fracción o un texto. Esto es un texto, entonces para que cuando lo tome como un texto y no como un valor numérico a sumar. Eso para que lo tengamos cuenta. Hay algo importante, y acá lo acabamos de ver, yo les mostraba acá que podemos seleccionar el tipo de fecha, ¿cierto? Una fecha larga o una fecha corta. Vámonos con una fecha corta. Entonces, la fecha corta para nosotros hoy es
Pongamos que estamos a 1 de enero del 2021. ¿Listo? Y acá, esa es la fecha corta. Pero podemos en este seleccionar que sea una fecha larga. Vamos a seleccionar la misma 1 de enero de 2021 y miren cómo nos aparece la fecha larga. La fecha corta es resumida, la fecha larga incluso nos arroja lo que tiene que ver con el día. ¿Cómo hacemos para traer la fecha actual? Desde el teclado, sin necesidad de copiar la fecha que, por ejemplo, hoy es 9 de junio de 2021. ¿Cómo hago para que no tenga yo que digitarla? Ok, en el teclado, en la parte inferior izquierda, van a encontrar una tecla que se llama Control. Esto para que nos agilice la vida. Y la letra Control la presionan y van a presionar el punto y coma. Si se fijan, automáticamente, ¿qué hizo? Nos trajo la fecha. ¿Cómo lo hicimos? Tecla Control, punto y coma. ¿Listo? Cuando utilizamos el teclado, agilizamos nuestra labor, nuestra función, somos más eficientes. ¿Listo? Hay otra funcionalidad. Y bueno, entonces, para la fecha siempre vamos a utilizar eso. ¿Listo? ¿Les quedó claro? Ok. Entonces, acá en estos momentos hemos visto el paso a paso de cómo nosotros vamos a generar la funcionalidad o introducción de datos. Hemos introducido texto, hemos introducido números, hemos introducido valores numéricos, hemos dado formato de valor de pesos, hemos dado valor monetario o millares, hemos jugado con los decimales, hemos puesto fechas, hemos puesto texto, entonces, y también hemos agregado fechas. ¿Listo? Entonces, ¿qué continúa? ¿Qué continuamos? Necesitamos que ustedes empiecen a jugar con eso. Introducir datos, mirar datos. Otra forma de mirar el formato del texto, nosotros lo vimos por este lado, ¿cierto? El formato del texto yo se los di por este lado, pero ustedes pueden acá, le dan clic derecho sobre la celda y le dicen formato de texto. Clic derecho sobre la celda y le dicen formato de texto. Y ahí les aparece. ¿Listo? Ahí les está apareciendo la forma correcta de mirar el formato. Ustedes ya deciden si es general, por ejemplo, este ya lo hemos seleccionado como fecha. Entonces, si ustedes quieren una fecha corta de este estilo, una fecha larga de este estilo, o ahí nos muestra los estilos para los cuales nosotros podemos definir cómo vamos a presentar nuestra fecha. ¿Listo? Y, por ejemplo, acá en ECAN, formato de texto, y podemos utilizar que sea general un número, una moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, fracción, científico, texto especial o personalizado. Cualquiera de ellos, el que ustedes escojan, ahí ustedes van a ir mirando los ejemplos al lado derecho. ¿Listo? Ok, vamos a seguir con nuestro temario. Y ya después de mirar el formato del texto, los tipos de texto, ya introducir un valor, es importante ustedes en la diapositiva o en la presentación que se les puso para que la leyeran, ven la forma como está el mouse, ¿cierto? ¿A qué hace referencia ese el mouse? ¿Sí ven cómo está funcionando? ¿A qué hace referencia el que tengamos como una cruz? Ahí ustedes, el puntero del mouse puede adquirir varias formas. Si nosotros lo vamos a situar para seleccionar algo, él nos va a aparecer como cruz, ¿sí? Si nosotros vamos a utilizar para seleccionar algo, nos va a aparecer como cruz siempre. En
Esta forma, o sea, cuando nosotros lo vemos así, lo que indica es que nosotros podemos, ¿qué? Utilizarlo para seleccionar. ¿Qué es seleccionar? Es marcar varias celdas arrastrando el mouse. ¿Cómo seleccionamos? Nos paramos sobre la primera celda, presionamos el mouse y empezamos a bajar el mouse y luego soltamos hasta donde queramos terminar. Por ejemplo, vamos a seleccionar a Carlos, Andrés y a Felipe. Carlos, Andrés y Felipe. ¿Cómo se hizo? Nos ubicamos en Carlos, llevamos el mouse hasta allá. Siempre que tenga esa forma, le damos clic, no soltamos, arrastramos hasta llegar a Felipe y soltamos. ¿Listo? Hay una particularidad también que es cuando nosotros nos ubicamos en, en una celda. Si ustedes se fijan, las celdas que tienen en la parte inferior derecha un puntico. Mírenlo ahí, ¿sí lo ven? Con ese punto yo lo que hago es arrastrar. Yo arrastro el contenido y puedo seguir copiando contenido. Esto lo vamos a ver más adelante. Nos sirve para copiar información. Si yo llego y me paro acá en el 13 y me paro ahí en la parte inferior derecha y veo cómo cambia, si ven que el mouse cambia, la forma del mouse, del puntero del mouse cambia a una cruz más pequeña, y lo que hago arrastrarla, él lo que va a hacer es, mientras yo lo esté arrastrando, me va a, ¿qué? A copiar el valor de esa celda. ¿Listo? ¿Entendido? Hasta aquí, ¿cierto? Ya vimos entonces en la temática correspondiente al módulo tema 2 del módulo 2, referente a toda esta dinámica del conocimiento. Es muy sencillo, es muy práctico, no se enreden. Ya por ahora, entonces, ¿qué hemos hecho? Estamos entrando en la práctica del manejo de nuestro Excel y lo estamos haciendo a través de la introducción de datos en cada celda y estamos mirando los formatos que puede tomar cada celda. Los espero en el tema 2 del módulo 2.